Amigos del Caribe colombiano, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Sucesos, la nueva alternativa periodística del canal regional. Hoy el tema, las matemáticas, ese tremendo problema que hemos tenido todos, sobre todo en la primaria, en la secundaria y posteriormente en la universidad. Y para hablar sobre este complejo tema, están con nosotros dos doctores de la Universidad del Norte. Son ellos el doctor Agustín Barrios y el doctor Jairo Hernández. Repito, ambos doctores en matemáticas de la Universidad del Norte. Doctor Agustín, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Jorge, por la invitación y a los televidentes del Caribe colombiano. Bueno, y el doctor Jairo Hernández, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo también a todos los televidentes. Bueno, doctor Agustín, ¿cómo decirle a la gente que las matemáticas no son como las pintan? Jorge, porque desde niño a mí las matemáticas me gustaron y sé que hay muchos padres que en el momento de que sus hijos quieren estudiar matemáticas, de pronto ellos sienten alguna prevención por el estereotipo que se ha tenido en Colombia de lo que es un matemático. Sin embargo, yo quiero decirles que si estudian matemáticas, tienen un futuro brillante por lo que se le acerca a Colombia con los tratados de libre comercio. Las matemáticas, de pronto lo que no han sido bien vendidas, desafortunadamente, a veces los docentes no han tenido el tino para lograr crear ambientes de aprendizajes que, claro, que motiven al estudiante. Usted me decía fuera de cámara que tuvo un profesor allá en Repelón o Lurbaco. Yo soy de Repelón. De Repelón. Sí. En Repelón usted tuvo un profesor que sí le vendió bien el producto. Sí, el profesor Roberto Mauri, que un docente ejemplar que logró estimular en mí el amor por las matemáticas y a él le debo mucho, indudablemente. ¿Cómo debemos hacer desde la primaria para que los niños quieran, tengan afecto por las matemáticas, profesor Jairo? Bien, tiene mucho que ver con la preparación del docente, Jorge. A pesar de que los contenidos, a nivel de contenidos, no es mucha la exigencia a nivel de primaria, incluso de secundaria, el profesor debe estar bien preparado en matemáticas para que pueda mostrarle al estudiante un panorama más amplio de lo que ellas son y lo pueda motivar realmente en el estudio. En mi caso, así como Agustín tuvo un profesor en Repelón, yo tuve una profesora en la Escuela Normal Nacional de Varones, la profesora Gleris Valencia, que sin ser matemática ella, sin tener una formación en matemáticas, pues sus clases yo las recuerdo mucho. Cuando eran en matemáticas eran muy bien llevadas, muy bien dictadas. Y eso a mí, no solo a mí, otros compañeros también los motivó mucho. Bien. Por ese lado. Oiga, profesor Agustín, situémonos en un salón de clases de cualquier colegio del Caribe colombiano. 40 estudiantes. Yo le aseguro, le garantizo, que de los 40, 35 van medio maluco en matemáticas. Y otros 5 son, digamos, avanzados. Sí. ¿Qué hacer en un salón de clases donde la media es lo que está ocurriendo? Claro, Jorge, ese es el reto que tenemos los docentes. A los que nos gusta esto, lo aceptamos, es lo que hay. Y nosotros lo que tenemos que crear son ambientes de aprendizaje donde el estudiante encuentre la relación entre las matemáticas y su entorno. De esa manera vamos a lograr impactar al estudiante y de pronto a invitarlo a que estudie matemática y que la aplique. Bueno, profesor Jairo, ¿qué hacer en un salón de clases donde de 40 estudiantes apenas 5 son sobresalientes en matemáticas? De resto 15 pasan la materia y el resto va aquí, vea. Sí, eso es muy cierto, esa es la realidad, y no solo a nivel de secundaria, sino también en la escuela. Sin descuidar a esos 5 sobresalientes, a los cuales hay que tenderles la mano, porque muchos de ellos son porque tienen realmente capacidades extraordinarias para ellas, y hay que impulsarlos. Hay que entonces ocuparse del resto. ¿Cómo? Dándole más apoyo, estar más pendiente de ellos, y como decía Agustín, mostrarles la relación que tienen las matemáticas realmente con la vida práctica, dónde las pueden aplicar. No mostrarles eso como el cuco todo abstracto en la pizarra sin que ellos vean ninguna conexión, porque eso lo que va a hacer desmotivarlos más de lo que ya vienen por su rendimiento académico. Bueno, ¿qué se debe hacer con los 30 pelados que están mal en matemáticas? Jorge, hay que apoyarlos. En esto hay que tener, primero el que se va a dedicar a la docencia tiene que tener paciencia. Y hay que eliminar las barreras. El estudiante no puede ver al profesor allí a la distancia. Cuanta más cercanía hay entre el profesor, el alumno
rompe esas barreras y uno puede ayudarle más, porque los problemas en 30, cada alumno es un problema, entonces uno debe mirar dónde está fallando. A veces son problemas de inseguridad, pero que tienen potencial, a veces son problemas de bases teniendo potencial, entonces eso es lo que hay que potenciar para sacar adelante a estos muchachos. Bueno, yo sigo con los 30 muchachos que van mal en matemáticas. A veces cuando uno estudiaba en la primaria, como para ganar el examen uno memorizaba las ecuaciones, el seguimiento de las ecuaciones. ¿Cómo debe enfrentar uno, desde el punto de vista académico, una dificultad en matemáticas? Bien, la parte de, ahora que tú mencionas lo de memorización, sí, eso es lo menos recomendable. O sea, lo que no se debe hacer. Lo que no se debe hacer. Bien. Yo, por ejemplo, a mis estudiantes acostumbro decirles, ok, lo primero que tú tienes que tener claro es la teoría. O sea, los conceptos, porque sin los conceptos no puedes hacer nada. O sea, de nada vale que tú aprendas una receta, porque apenas algo medio se escape de la... se perdió todo. Sí. Ya, entonces, si uno tiene claro los conceptos y mira, por ejemplo, los ejemplos que tienen resueltos los textos, los ejemplos que se han resuelto en clase, pero mirarlos en el sentido de entenderlos, de comprender cuál fue el procedimiento que se llevó a cabo, no memorizarlo y transcribirlo. Y entonces sí uno puede entrar a tratar de enfrentar un problema nuevo. Ahora, profesor Agustín, ¿cómo salir del abstracto para volver un problema algo de la vida real? O sea, algo que le pueda servir en la vida real. Sí, Jorge, hay muchas maneras. Por ejemplo, si en primaria le están enseñando a un niño la noción de fraccionarios, sí, hombre, puede coger un objeto, una manzana y partirla. Entonces, sí, mire, aquí tengo un medio, aquí tengo un cuarto, y así el niño se va apropiando del concepto, como bien dice Jairo. Sí. Si se apropia del concepto, lo demás va sobre ruedas. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa en esta clase de matemática intensiva más bien, que tenemos aquí en Sucesos en la tarde de hoy. Y le voy a pedir el favor a la mamá que está con el muchacho y que tiene dificultades en matemática que no se retiren, porque seguramente aquí pueden encontrar ese pequeño detalle que no ha permitido que el muchacho le vaya bien en matemáticas. Ya regresamos a Sucesos. Muchos estudiantes que yo tuve en la Universidad Autónoma del Caribe me decían, no, yo estoy estudiando comunicación porque aquí no hay matemáticas. Sí, eso es verdad, completamente cierto. Pero es un error porque la matemáticas se le va a aparecer en cualquier actividad que la Bueno, de hecho se nos apareció en estadística. Eso. Y un periodista que no domina las estadísticas está perdido. Exacto, entonces las matemáticas, hombre, de pronto hay carreras donde la van a aplicar menos, pero sí hay que tener unos conceptos básicos en cualquier disciplina. Porque lo bueno de las matemáticas es eso, que algunos le llaman cenicienta porque le sirve a otras disciplinas, pero también es una reina porque se sirve a sí misma, cosa que no pueden hacer otras disciplinas. Bueno, ¿usted cómo entiende el asunto ese de que los muchachos no estudian una determinada carrera porque no hay matemáticas? Viene precisamente de la misma desmotivación de la secundaria. Son a los que les ha ido mal, a los que no han podido verle ese gusto a las matemáticas, o que los docentes no han podido como que motivarlos en ese sentido. Profesor Jairo, ¿cómo hace un docente de una escuela pública de Barranquilla, de Cartagena, de Santa Marta, que quiere capacitarse, que quiere mejorar su aspecto en matemáticas, si quiere vincularse a la Universidad del Norte en uno de estos posgrados o programas adicionales? Sí, él puede acercarse al Departamento de Matemáticas de la Universidad del Norte, ya sea por vía telefónica, por correo electrónico, a través de la página web de la universidad, enterarse de los programas que allí están, o sea, especialización, maestría, etcétera, incluso cursos libres que se ofrecen dentro del mismo programa de especialización en matemáticas, y pues se le informa todo el procedimiento pues, que hay que seguir para su inscripción, para su matrícula. No es nada complicado realmente. ¿Y cómo llegan los profesores de las escuelas públicas o privadas de básica y secundaria a enfrentar un programa de posgrado, por ejemplo? Sí, para muchos el arranque es un poco lento, traumático, porque han terminado su pregrado en matemáticas, digamos su licenciatura hace muchos años, y no se volvieron a capacitar, trabajaron con lo que tenían en la escuela secundaria y quizás no tuvieron la oportunidad de volver a leer sobre matemáticas avanzadas, etcétera. Y cuando llegan, pues el ritmo es un poco lento, pero nosotros tenemos en cuenta eso, o sea, a nivel de especialización. Entonces en el primer semestre va como ese
llenar esos vacíos que ellos tienen, dándole la oportunidad de que vayan retomando el ritmo para luego ascender un poquito más en la formación. Bueno, hacemos la segunda pausa aquí en Sucesos. Estamos hablando de matemáticas y cuando regresemos le vamos a preguntar a los doctores de la Universidad del Norte qué debe hacer un muchacho que va mal en matemática para no solo pasar la materia, sino sobresalir y que tenga una muy buena perspectiva en la universidad. Ya regresamos. Seguimos en Sucesos, la nueva alternativa periodística del canal regional. Lo está viendo, profesor Agustín, un muchacho de 14 años. Está con su mamá. Y su mamá le dice, ve ese programa porque tú vas mal en matemáticas. Ahí de pronto los profesores te pueden enseñar algo. ¿Qué le dice usted a ese muchacho? Jorge, el problema para que un muchacho que va mal en matemáticas salga adelante, yo creo que lo podemos hacer de distintos frentes. Por ejemplo, en casa, mirando que el muchacho realmente dedica tiempo a esto, porque tampoco vamos a decir que la matemática no hay que dedicarle tiempo. Pues claro que hay que dedicarle tiempo. Hay que más pestañas. Exacto, hay que mirar si tiene los conceptos claros. Si no los tiene, su profesor lo puede ayudar. La mayoría de los profesores tenemos unos horarios de atención. Y las universidades también tienen sitios donde hay monitores ayudando a estos chicos. Y ahí se identifica el problema. Ya. ¿Y usted qué piensa, profesor Jairo, sobre el tema? ¿Qué le dice a ese muchacho que está esperando una respuesta esperanzadora para cambiar su vida con respecto a las matemáticas? Yo pienso que una es revisar sus técnicas de estudio. Probablemente muchos de ellos lo que están haciendo es memorizar cosas y esa no es la vía. Lo primero es, lo digo porque muchos estudiantes, yo he detectado estudiantes que la teoría les aburre. Entonces quieren entrar directamente a resolver ejercicios. ¿Cómo se hace? ¿Qué tengo que hacer para? ¿Cuál es la receta para? Y realmente matemáticas se estudia entendiendo los conceptos. Sí. Y eso es lo que hay que estudiar primero. Eso es lo que hay que clarificar para luego sí poder aplicar. Y yo pienso que ahí es claro. Pasemos a un nivel ya más elevado. Las matemáticas en la empresa. ¿Qué tan importantes son las matemáticas de cara a las grandes compañías y de cara a los tratados de libre comercio que Colombia se apresta a firmar, por ejemplo, ahorita con los Estados Unidos, y doña Hillary no se sigue atravesando? No está por la labor. Jorge, has tocado un punto clave para nuestra región, precisamente porque tenemos oportunidades, pero también hay amenazas. Es sabido que en países con economías avanzadas, el 95-96% de los matemáticos no van a la docencia. Esa es una parte. La mayoría van a trabajar con las empresas, en la banca, en la dirección de empresas. En Colombia ocurre exactamente lo contrario. Exactamente. Entonces es preocupante porque debemos cerrar, todos debemos colaborar, los que hacemos matemáticas y los empresarios, para unirnos, ahí ganamos todos, para poder llevar los procesos eficientemente, optimizar procesos al máximo para que esos recursos que tenemos sean aprovechados al máximo. Ahora, yo de pronto tengo una confusión y necesito que me la aclaren. ¿Qué diferencia puede haber entre un matemático y un ingeniero? Muy bien. El asunto es el siguiente. Cuando en matemáticas, la formación matemáticas procura formar estructuras mentales para abordar problemas. Es decir, cuando un matemático está bien formado, él es capaz de reconocer estructuras en los problemas, que los puede relacionar con distintas situaciones y así buscarle solución al problema. De hecho, el trabajo con el ingeniero es un trabajo interdisciplinario. En equipo. En equipo, ya, porque el matemático puede modelar el problema, puede mostrar la vía de la solución y el ingeniero puede diseñar el aparato, el equipo que va a implementar esa solución que se ha sido modelada matemáticamente. Ya. Vamos a hacer una pausa y regresamos para el cierre aquí en Sucesos. Hoy hablando de la importancia de las matemáticas. Ya regresamos. Estamos en Sucesos, la nueva alternativa periodística del canal regional. Profesor Agustín, ¿qué tiene que saber la gente del Caribe colombiano que no hayamos tocado aquí en estos minutos con respecto al tema de las complejas matemáticas? Jorge, que en la Universidad del Norte estamos liderando este proceso de impulsar la matemática, de cerrar la brecha que tenemos con la empresa
y que por favor nosotros tenemos ahora pregrado en matemáticas, que queremos jóvenes talentos para trabajar en esa dirección. Esa es la dirección correcta, ahí hay mucho futuro. Yo sí animo a los jóvenes que están decidiendo en estos momentos que estudien matemáticas. Acláreme una cosa, no estamos hablando solo de posgrado y de estudios superiores, también un muchacho de pregrado puede llegar a estudiar matemáticas en la Universidad del Norte. Así es. Correcto. Así es. Y es una carrera de matemáticas, es matemático puro la carrera. ¿Cuánto dura la carrera? 4 años. 4 años. Sí. Le tiene que gustar mucho a un pelado meterse en eso, ¿no? Pero la ventaja de la Universidad del Norte es que además puedes hacer 2 carreras, si estudias matemáticas. ¿Y puede hacerlo con ingeniería? Exactamente. Bien. Profesor, ¿qué le tiene que aportar a los muchachos que nos están viendo en este momento? Bien, que acotando lo que dice Agustín con respecto al pregrado de matemáticas, es un pregrado en matemáticas puras, sí, pero con un énfasis aplicado. O sea, no solo en ingeniería que tú has mencionado, sino también en parte de economía. Correcto. O parte de optimización matemática, que es muy importante a nivel industrial. El estudiante sale formado en matemáticas, en un buen nivel de matemáticas puras, clásicas, pero además con un énfasis aplicado, porque estamos apuntándole a eso, a la relación matemática-industria, matemática-empresa. Bueno, pude percibir ahorita que tú estuviste en Alemania. En Alemania, hice el doctorado en Alemania. ¿Cómo nos ven a nosotros en países tan desarrollados como Alemania, en asuntos tan complejos como este de las matemáticas? A nivel de matemáticas en Alemania, las universidades alemanas tienen un buen concepto del estudiante colombiano, porque son muchos los colombianos que hemos hecho doctorado en Alemania con un muy buen rendimiento, realmente. Ya, ¿y usted qué piensa, profesor? Sí, realmente la gente en los países foráneos nos están viendo bien, con capacidad. Sí, Jorge, y además lo importante de estos países es el espíritu de colaboración. A nosotros nos apoya el DAD alemán, el Servicio Alemán de Intercambio Académico, con profesores y con pasantías. El intercambio entre profesores colombianos y Alemania es fuerte. En particular a mí me tocó fue en España con una beca de la Unión Europea. ¿Cuántos años estuvo en España? 4 años. Sí, los españoles se encargaron de borrarle el acento del urbaco y le dejaron el español. ¿Ah? Sí, ¿verdad? Profesor, muchas gracias. Encantado. Muy amable, ¿eh? Profesor, muy bien. gentil. Bueno, a estudiar matemática, ahí está la oportunidad en la Universidad del Norte. Lo pueden hacer a través de esta prestigiosa Casa de Estudios del Caribe colombiano. Y bueno, a perderle un poquito el miedo a las matemáticas. Yo digo perderlo porque yo al menos todavía no lo he hecho y durante toda la época escolar siempre estuve dando tumbos. Luego en la universidad creo que mejoré un poquito, pero en estadística, no en matemática. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en la sintonía. Nos encontramos el próximo sábado a la misma hora, 1:00 p.m. Que Dios los bendiga. Yo quiero decirles que si estudian matemáticas, tienen un futuro brillante por lo que se le acerca a Colombia con los tratados de libre comercio. Las matemáticas de pronto lo que no han sido bien vendidas, desafortunadamente a veces los docentes no han tenido la... Amigos del Caribe colombiano, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Sucesos, la nueva alternativa periodística del canal regional. Hoy, Ciudad del Norte. Doctor Agustín, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Jorge, por la invitación y a los televidentes del Caribe colombiano. Bueno, y el doctor Jairo Hernández, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un saludo también a todos los televidentes. Bueno, doctor Agustín, ¿cómo decirle a la gente que las matemáticas no son como las pintan? Jorge, porque desde niño a mí las matemáticas me gustaron y sé que hay muchos padres que en el momento de que sus hijos quieren estudiar matemáticas, de pronto ellos sienten alguna prevención por el estereotipo que se ha tenido en Colombia de lo que es un matemático. Sin embargo, el tema las matemáticas, ese tremendo problema que hemos tenido todos, sobre todo en la primaria, en la secundaria y posteriormente en la universidad. Y para hablar sobre este complejo tema, están con nosotros 2 doctores de la Universidad del Norte. Son ellos el doctor Agustín Barrios y el doctor Jairo Hernández. Repito, ambos doctores en matemáticas de la Universidad.